Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos al programa Calidad Gerencial, el programa de todos los domingos, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, donde haremos un recuento de todas las informaciones financieras, tributarias, de interés nacional e internacional. Y como siempre, para no perder mucho el tiempo, vamos a ver cómo estuvo la bolsa de valores el viernes a las 5 de la tarde. Y usted tiene ahí que el Dow Jones ha tenido grandes ganancias durante toda esta semana y ya está cerca de los 48,000 puntos. Está alrededor de un poco menos de 300 puntos. Ganó el viernes, 289,30, situándose en los 47,716,42 dólares. El Dow Jones, que lo componen únicamente 30 acciones. 30 acciones que componen ese índice. El Dow Jones. Porque acuérdense que este es un programa que trata de ser educativo para los que no saben mucho de bolsa de valores. Pues ese signo son 30 acciones de las industrias que componen el Dow, que cada una pertenece a un sector diferente. Entonces se juntan todos esos sectores, el bancario, el industrial, el de servicio y el de entretenimiento, entre otros, y eso da 30 acciones y se da 47,716. Bien, y entonces el Nasdaq también estuvo bien activo y cerró los 23,365. Ganó 151 puntos el Nasdaq, que es una bolsa electrónica que está en la ciudad de Nueva York. Así que cuando usted vaya a Nueva York, busque por ahí, por Broadway, no me acuerdo la calle por donde que está, en qué calle, y vaya al Nasdaq, visítelo. Y entonces usted tiene ahí que el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas que tienen un activo mayor a 28,000 millones de dólares. Así que si usted tiene algo así como 28,000 millones, usted puede calificar para que lo tengan en cuenta para las 500, son 500 empresas de las más grandes de Estados Unidos. Entonces el promedio ponderado de esas 500 acciones sumaron 6,849 dólares. También está cercano a los 7,000 millones. 6,849,9 millones de dólares, las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Y entonces usted tiene ahí que el petróleo ligeramente subiendo, pero la expectativa es que el consumo de petróleo va disminuyendo en el mundo porque muchos países tienen versiones eólicas, tienen las del sol, las solares, y está también desarrollándose poco a poco los carros eléctricos. Y entonces la sumatoria de todo eso es que se demanda menos petróleo, y entonces quedará un chin de petróleo para algunas actividades nada más. De todas maneras, subió 75 centavos de dólar, estaba a la baja en esta semana, subió el día viernes con relación al jueves, 63 dólares con 29 centavos. 63 dólares con 29 centavos. Y el euro con relación al dólar, o el dólar con relación al euro, perdón, está en 1,16. Un dólar con 16 centavos. Un dólar con 16 centavos por un euro. Y entonces nuestra azúcar está a 15 centavos, 15,21. 15 centavos, .21 dólares. La libra de azúcar en el mercado mundial. Es ligeramente buen precio, 15 centavos con 21, 15,21 centavos la libra. Y usted tiene ahí que el café sigue disminuyendo, 381,20 la libra de café, 381,20 la libra de café. Mientras que el cacao
se encuentra en 5.504 la tonelada métrica, 5.504 la tonelada métrica. Entonces, el dólar con relación al Banco Central, informaciones del Banco Central, dice el Banco Central que para la compra está 62,76, dice que ha disminuido un 3%, y a la venta 63, vamos a decir con 48, 63,48, dice el Banco Central que disminuyó 3,4%. Mientras tanto, las tasas monetarias, las tasas de interés bancaria, siguen registrando, dice el Banco Central, reducción tras los cortes de la masa monetaria. El costo del dinero para préstamos de consumo y personales es el que más se ha reducido. Luego de 8 meses inalterable, el pasado 30 de septiembre, el Banco Central de la República Dominicana anunciaba una reducción de su tasa de política monetaria, lo que se conoce, para que ustedes aprendan, lo que llama el TPM, tasa de política monetaria, para las personas que no manejan eso, de 5,75 a 5,50 anual, un recorte de 25 puntos básicos, los llamados PBS, puntos básicos, que tenía como objetivo propiciar condiciones monetarias más flexibles que contribuyan a dinamizar la demanda interna. La demanda interna, casi 2 meses después, y tras registrarse otro recorte de 25 puntos básicos en octubre, que situó la TPM, la tasa de política monetaria, en 5,25 anual. Una parte del sistema financiero nacional ha traspasado la reducción de sus tasas de interés para préstamos al comercio, al consumo, o al personal o al hipotecario. Bueno, eso habría que ver. Bueno, no veo ninguna baja por ahí. La tasa activa promedio en moneda nacional de los bancos múltiples acumula una reducción entre octubre y los primeros 21 días de noviembre con relación a la registrada en septiembre, de hasta 100 puntos básicos en los créditos personales, aunque en el resto de los sectores la disminución ha sido menor, que los bancos se quieren ganar todo. Los financiamientos para consumo pasaron de una tasa del 19,83 a 18,27 en 21 días transcurridos, representando una reducción de 1,56 puntos porcentuales. Mientras tanto, con esa consideración, el superintendente de banco, el licenciado Alejandro Fernández W., aseguró que si bien el avance de la inteligencia artificial plantea retos importantes, esta puede ser utilizada para seguir creando un sistema financiero más seguro y confiable. La protección del usuario no es negociable y en esta nueva era debemos anticipar riesgos, reforzar derechos y usar la tecnología de forma ética y responsable, dijo el superintendente de bancos durante una charla que dio, protección del consumidor en la era de la inteligencia artificial, que dictó durante la 9ª conferencia anual de Observadores Nacional para la Protección del Consumidor. Buena noticia que realmente me impactó, no sabía que era tan fuerte, y es que la India, o sea, el continente, ese gran continente que existe allá en el oriente, la India, atraído por el oro, encabeza el crecimiento, el crecimiento de las exportaciones nacionales a octubre. En 10 meses, el valor exportado supera los 1.414 millones de dólares. Y todo eso es el oro platinado en bruto. O sea, esas 1.414
casi el 98% es oro. Es oro platinado, ¿no? La República mantiene su balanza comercial positiva con la India, uno de sus socios comerciales estratégicos en Asia. Entre enero y octubre el país envió mercancía a la India valorado en 1.414 millones de dólares, para un crecimiento de 154.3 comparado con las exportaciones del mismo periodo del año pasado, que fue de 556 millones. Así, la nación asiática alcanzó una participación casi del 32%, el 32% de las exportaciones nacionales, situándose por encima de otros mercados muy viejos, por ejemplo, como lo que exportamos hacia Haití, que reportó un crecimiento del 51%, y Estados Unidos con compras valoradas en 629. Y le dije que la India está comprando 1.414, pero casi todo eso es oro. No es que compre tampoco. Bueno, la demanda de oro estaba por encima por la cuestión de estar asegurado, vamos a decir. El interés de la India por el oro dominicano, metal precioso y activo refugio, cuya cotización en los mercados internacionales se mantiene por encima de los 4.180 dólares. Entonces dice que también la India, aparte del oro, bueno, nos está ayudando a limpiar las ciudades, porque compran muchos desechos y desperdicios de aluminio, plomo y cobre, que en metal suman 37 millones de dólares. Eso hace mucho tiempo. También el cacao en grano, casi 15 millones de dólares en cacao, fueron otros rubros. Déjame explicarle algo de la que compra desperdicio y desecho. Hace muchos años hubo algunas áreas, como estaba el viejo río Jaina, que ya estaba desmantelado. El río Jaina, el ingenio azucarero más grande del Caribe, estuvo vigente hasta la era de Trujillo. Después, obviamente, lo cerraron. Pues había vía férrea. Yo me acuerdo de un amigo, hace muchos años, que empezó a desmontar eso. Escondido, que se llevaba una cosa. Y llenaba un furgón, ¿sabes de qué? De toda esa cosa vieja. Yo le pregunté un día, ¿y para dónde tú mandas eso? Me lo mandamos para la India. ¿Qué hace la India con todos esos hierros viejos? Entonces yo los refundo, aquí viene lo que le tengo que decir, que desperdicio y desecho de aluminio, plomo y cobre. Ellos lo meten en unas industrias ahí, lo muelen, sacan un producto terminado y sirve para otras industrias. Que nosotros no hemos podido hacer eso todavía. Bueno, entonces, hay una noticia que ha salido, que está en la prensa, es la autorización del presidente para usar 2 aeropuertos por parte de Estados Unidos, el Aeropuerto Internacional de las Américas y el Aeropuerto de San Isidro, el militar, ambos aeropuertos hechos de la era de Trujillo también. Entonces eso, llegó ese señor que es el secretario de guerra, y dijo que se va a hacer, que va a haber una manera temporal y bajo estrictas restricciones, nadie sabe qué es eso, el uso de espacios limitados en la base aérea de San Isidro y en el aeropuerto de las Américas, como les dije, para operaciones logísticas de aviones de reabastecimiento, transporte de equipo y personal técnico
de los Estados Unidos como parte de un esfuerzo conjunto para trabajar contra el narcotráfico. Eso nada más se lo creen algunos, que va a ser para eso nada más. El presidente Luis Abinader informó que esta medida se adopta tanto en los marcos legales vigentes, el acuerdo de interdicción marítima y aérea firmado en el 1995 y el protocolo de enmienda 2003 que regulan la cooperación de operaciones de vigilancia aérea y marítima. Ambos instrumentos exigen autorización previa y acompañamiento directo del Ministerio de Defensa y de la Dirección General o la Dirección Nacional de Control de Drogas. Va a haber un anillo de protección marítima, bueno, también agradecieron todo eso, y el apoyo a la candidatura del dominicano, Washington, o sea, el presidente agradeció a Washington el apoyo a la candidatura del dominicano Leandro José Villanueva para dirigir la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Bien, ya hemos visto, vamos a hacer nuestra primera pausa para ver cómo estamos con Venezuela. Que todo lo que se haga es en contra de ellos, dicen, y que somos unos parias internacionales por apoyar a Washington, a Estados Unidos. Volvemos en un minuto y medio. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Bien, entonces Venezuela, con el lío que le llamaron la atención a ciertas líneas, le llamaron la atención, le dieron para que tuvieran cuidado por volar en Venezuela o sobre Venezuela o llegar a Venezuela, porque hay una actividad militar envuelta. Entonces, las líneas Iberia, TAP, Avianca, LATAM, Turquía y GOL las acusa de sumarse a las acciones del terrorismo, acciones de terrorismo de Estado contra Estados Unidos. Oye, ¿quién habla? Oye, un hombre que ha tenido medio país preso. El gobierno de Nicolás Maduro revocó la concesión, ya le dije, Iberia, que es la española, TAP, que es portuguesa, Avianca, LATAM, Colombia, Turkish Airlines de Turquía y GOL, Brasil, al acusar de sumarse a las acciones de terrorismo. Y entonces alguien le había dicho a uno de ellos, le contestó esta tarde, que
Maduro no es quien para invocar o permitir sin poner en peligro a los pasajeros en un momento dado, que esa es su función, proteger a los pasajeros. Y si no hay condiciones, pues, bueno, ese cuento no va a quedar por ahí. Bien, se inaugura una planta fotovoltaica más grande del Caribe. La inauguró la vicepresidenta Raquel Peña. Usted tiene ahí que el proyecto compuesto por 3 plantas solares generará anualmente 286 gigawatts de energía limpia. Y entonces, que es lo que yo decía hace un momento, el mayor complejo fotovoltaico de Centroamérica y el Caribe, Cotoperi Solar, que está ubicado en Guaymate, en La Romana, en Guaymate. Esto le decía yo que entonces ya los países están desarrollando la energía solar para producir energía eléctrica. Y entonces, cada día es menos dependiente del petróleo. Entonces dice que el proyecto, compuesto por 3 plantas solares, generará anualmente 286 gigawatts horas de energía limpia y evitará la emisión de más de 210.000 toneladas de carbono y que equivalente a la siembra de más de 5 millones de árboles. Pero vamos a plantar los árboles también. Dice que el parque producirá 286.000, como le dije, megawatts hora al año, suficiente para abastecer más de 95.000 hogares dominicanos y evitar más de 210.000 toneladas de producto de la atmósfera, el CO2. Cotoperi Solar, como se llama el proyecto, el segundo proyecto fotovoltaico que acciona energía desarrollada en el país, tras la inauguración de Calabaza Primera en el 2023. O sea, va muy bien. Bueno, y unos indicadores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales dice que en el país hay que la nómina pública, oiga, es grande esto, 778.000 trabajadores y no trabajadores, vamos a ponerlo claro, ¿no? Hay algunos que trabajan, hay otros que no, que nomás cobran. Los 778.000 trabajadores. El presupuesto 2026 proyecta que las remuneraciones serán el mayor gasto del gobierno. Los datos muestran a la nómina pública continúa expandiéndose. A septiembre de 2025 se registraron 775.525 empleados, lo que implica un aumento del 5.2% frente al mismo mes de 2024, equivalente a 38.780 nuevos trabajadores. Bueno, así no vamos para ningún lado, ¿no? Así no pagaremos la deuda. Eso es gente y gente. Vamos ya preparándonos para el 2028. A observar los últimos 10 años, es decir, desde el 2016, se aprecia con mayor claridad la magnitud del crecimiento. En una década la nómina ha aumentado más de 255.000 empleados. Esto refleja una tendencia continua de ampliación del aparato estatal, dice el informe. Incluso en un periodo tan corto como entre julio y septiembre de 2025, el aumento fue de un 2.36%. Si ese ritmo se mantuviera durante 12 meses, equivaldría a un crecimiento anual cercano al 14%. Bueno,
Y entre las cosas buenas también, instalándose fotovoltaica, pues hubo una reunión con el presidente de la gente de Anheuser-Busch InBev. Y es que dice esa reunión, los principales ejecutivos ya están, que van a instalar una fábrica, van a instalar una planta productora para producir la cerveza Corona en el país. Esa cerveza se conoce en los supermercados y en los colmados, pero creo que venía de México, creo, que es donde era Corona. Eso es que es una creencia aquí personal. Creo que era de México que venía. Pero ahora van a montar una planta. La inversión forma parte del proceso de expansión regional de la compañía. El gobierno dijo que evidencia la confianza de los inversionistas en el país. Anheuser-Busch InBev, para que los que no sepan un poquito de eso, esa compañía Anheuser-Busch InBev es, sin lugar a dudas, la compañía más grande del mundo en fabricación de cerveza y representantes. Tienen cerveza por todos lados, cerveza de Brasil, cerveza de Argentina, cerveza en Sudáfrica, cerveza en Estados Unidos, en fin, donde quiera tienen cervezas locales que la han comprado y son parte ahora de su portafolio. Y entonces ahí van a hacer una planta, ¿no? Dicen ellos. Una planta quizás como la cervecería, un poco más pequeña obviamente, porque esa no tiene la demanda de la cerveza Presidente. República Dominicana fue seleccionada por la empresa internacional Anheuser-Busch InBev para la instalación de una planta de producción de la cerveza Corona. Dijo el jueves tras un encuentro del presidente Luis Abinader y ejecutivo de la multinacional cervecera. Tuvieron en el Palacio los representantes de AB InBev, el presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, quien destacó el impacto de la instalación de la planta tendrá en la economía local y generación de empleo. Lo que no dice dónde van a montar la planta. No sé si será un anexo para la cerveza Presidente, los terrenos de la cerveza Presidente, o se va a instalar en otro sitio. No dice la información dónde será la planta. Dice que refleja la confianza de los inversionistas en el clima regulatorio. AB InBev es una de las principales productoras. De acuerdo con la información oficial, la inversión forma parte del proceso de expansión regional de la compañía. Corona es una empresa, o sea, una marca que llegaba al país mediante la importación de esa cerveza. Creo que venía de México. Y entonces, ahora se va a hacer en el país. Lo que no dice es dónde se hará la planta, dónde estará la planta, si será un anexo de la Cervecería Nacional o será una nueva construcción, digamos, así. La información no dice dónde va a estar la planta. Mientras tanto, hay una cosa interesante. El aguacate de Cambita obtiene certificado de denominación de origen. Este producto nace en condiciones agroclimáticas excepcionales. Está bonito ese aguacate, un pancito, para un sancocho, para comérselo así o así. Dice que nace en condiciones agroclimáticas excepcionales que lo diferencian y le dan autenticidad. La entrega de certificación al aguacate de Cambita se realizó en el marco de la Feria Multisectorial Constitución del Colegio Loyola en San Cristóbal. Entonces, dice que el aguacate de Cambita, certificación de denominación de origen, que lo adelante distinguirá el aguacate de este municipio de San Cristóbal. Así que va a ser un poco difícil saber cuál es el aguacate de denominación de origen, cuáles no. ¿Tendrá algún sello? ¿Tendrá alguna envoltura? Bueno, nosotros seguimos. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y entonces volvemos en 1 minuto y medio.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Bien, entonces la famosa marca Puma, que todos conocemos en el mundo, Puma alemana, una marca alemana. Parece que hay unos compradores chinos. Puma ha estado medio resbalando con los tenis. Ha estado resbalando Puma. Y parece que quieren vender la empresa los alemanes. Y hay una ropa, la empresa china de ropa deportiva, Anta Sport Products, estaría explorando una posible adquisición de la alemana Puma. De acuerdo con un informe de Bloomberg, Anta, que cotiza en Hong Kong, ha estado trabajando con un asesor para evaluar una oferta por la reconocida marca de ropa deportiva, la cual incluiría asociarse con una firma de capital privado si decide presentar una oferta. Tras conocerse la noticia, las acciones de Puma subieron 14% en las operaciones de Frankfurt, el mayor aumento que ha registrado desde el mes de septiembre. Hay otros, también podrían incluir a la firma china de ropa Li-Ning Corporation, que ha estado negociando. Bueno, dice que Li-Ning ha subido aproximadamente 8% en el 2025, alcanzando un valor de mercado de casi $6,000 millones. Entonces, Puma ha estado intentando renovarse bajo la dirección de Arthur Holt, nuevo director ejecutivo, tras no haber logrado generar mucho entusiasmo en los consumidores por sus productos en los últimos años. En tanto, la firma alemana nombró director de operaciones al ex ejecutivo de Adidas, Andreas Huber, con 20 años de experiencia en una firma alemana, se desempeñó en los últimos 4 años como director de información. Puma se fundó en 1948. Si fue en el 48 fue exactamente 3 años después de terminar la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Es una compañía alemana y Puma registró 281 millones de euros en ingresos netos el año pasado y 8.800 millones de euros en ventas. Sus patrocinios incluyen el Manchester City de la Premier League inglesa, a la Selección Nacional de Portugal y a la Selección Masculina de balonmano. Bueno, está todo eso ahí. Bueno, tuvo aquí Bad Bunny, como ustedes todos saben, y hago la siguiente, da más aclaración. O sea, vinieron 15,000 personas de fuera, pero además eran dominicanos, vamos a suponer.
Entonces la gente habla que la cosa está mala, todo ello, los políticos. Ahí fue el pueblo a pagar una cantidad X de dinero por entrada. Miles y miles de gente. Y nos van a decir que estos son miles y miles y miles. Eran ricos, ricos. O sea, ahí fue mucho la clase media. Pero bueno, esa fue la presentación ahí. Dice que vinieron 15,000 turistas y la presentación del Conejo Malo, Bad Bunny, así tuvieron un impacto de unos 14 millones de dólares en ingresos en divisa. Bueno, entonces, pero eso fueron 15,000, pero los que había dominicanos eran otros 30, 40,000 personas. Y ahí no voy a decir que 30 o 40,000 multimillonarios dominicanos, ahí estaba la clase alta, la clase media, y algunas bajitas que consiguieron para ir a ver ese espectáculo. Bueno, un reloj recuperado del Titanic se vende en una subasta por un récord de 2 millones de euros. Un reloj de bolsillo de oro, ahí está, reloj de bolsillo de oro, recuperado a una pareja de ancianos que se ahogó cuando se hundió ahí está el reloj. Lo vendieron por 2 millones de euros. Y una pareja de ancianos que se ahogó cuando se hundió el transatlántico Titanic. Se vendió 1.78 millones de libras esterlinas, 2 millones de euros, en el sur de Inglaterra. El reloj 18 quilates perteneció al pasajero de primera clase Isidor Strauss, quien se ahogó cuando el barco se hundió el 14 de abril de 1912. Y dice que la esposa que pudo haber salvado, dice que no, que se quedó con su marido. Fue la cantidad más alta jamás pagada por recuerdo del Titanic, ya que el récord anterior se estableció el año pasado cuando otro reloj de bolsillo, obsequiado al capitán de un barco que rescató a más de 700 pasajeros del transatlántico, se vendió en 1.7 millones de euros. Bueno, el naufragio fueron víctimas, respondió que no iría antes que otros hombres, mientras que su mujer se negó a separarse de su marido. Esa es una mujer que quería a su marido. Se podía haberse ido y se quedó al lado de su marido. Y ahí se ahogaron los dos. Pero bueno. Y para terminar, déjeme decirle que deberíamos copiar, porque aquí no estamos destruyendo la fauna del país. Y en Indonesia, más de 70 especies de tiburones y rayas reciben protección contra la sobrepesca. Y le voy a hacer otro cuento también. El Organismo Mundial de Referencia sobre el Comercio de Especies Silvestres aprobó el viernes la adopción de medidas adicionales para reforzar la protección de más de 70 especies de tiburones y rayas. Los países signatarios de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres votaron a favor de una regulación más estricta del comercio de varias especies que van desde los tiburones ballenas hasta las mantarrayas. Bueno, es una victoria histórica para los tiburones, dijo la Bárbara Slee, directora del Programa de Fondo Internacional para la Protección de Animales. Y dice que este acuerdo con el CITES protege a los animales y plantas más amenazados del mundo y regula el comercio de más de 40,000 especies. Lo que queremos decirle es que ojalá que este mensaje llegue a los funcionarios del gobierno. Se siguen comiendo los peces loro, ustedes lo ven Boca Chica ahí que lo sirven. Eso es un asesinato a nuestros corales, pero sabiendo que está prohibido, lo ven y supuestamente los miembros de la Armada tenían que velar por eso.
sigue haciendo las cosas. Había un negocio, me recuerdo ahora, que se capturaron los tiburones dominicanos, obviamente en el mar. Y entonces lo único que se le quitaban las aletas de arriba, las aletas, ciertos tipos de tiburones, no eran todos. Esas aletas tenían un negocio, y era que había una persona que lo compraba, lo empacaba y lo mandaba por avión a Japón, que se lo compraba en Japón. Los japoneses cogen esas aletas de tiburón y hacen una sopa pesada, sacan todos los cartílagos, todas las cosas, y hacen una sopa. Ellos consideran que eso es un manjar casi afrodisíaco. Entonces, esas locuras deben pararse. Yo no sé si todavía se están destruyendo los tiburones en el mar, pero debemos proteger nuestras áreas, nuestros tiburones. No se puede ver como algo malo, son de las especies vivientes del mundo. Ayer lo están protegiendo en Indonesia. ¿Por qué no copiamos? ¿Por qué ahí hay un ministerio, un subministerio, un departamento de caza y pesca? Pues no sé qué hace, honestamente. Cobrar sí es seguro, cobrar sí están cobrando, pero ¿están protegiendo algún animal? ¿Están protegiendo nada? Apenas protege un poco la tortuga, pero que ahí hay una especie de gente que se dedica a eso, a proteger la tortuga cuando ponen los huevos, y no van y se cogen los huevos para comérselos, porque no puede ser. Entonces ya le dije a los tiburones, que por cierto yo hace mucho que no oigo que capturaron un tiburón, que filmaron un tiburón, hace mucho yo no oigo eso. Sí es que se han desaparecido los tiburones, cogieron para otros mares, sacaron visa para otros mares, porque aquí lo estaban destruyendo. Ojalá esa información tenga eco en los funcionarios, en los grandes funcionarios que tiene este gobierno, para ver si se ejecuta con verdadera castigo quien se come un peloro, quien haga cosas mal hechas con la flora y la fauna de nuestro país. Porque es muy interesante los trabajos que está haciendo el Diario Libre, de cómo las montañas se están destruyendo, las montañas primarias, algo que aprendí. No importa que usted de nuevo y siembre, ¿no?, nuevos árboles, ya ese es un bosque secundario. El primario es el que vale, y ya casi lo hemos destruido todo. Bien, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos habernos acompañado durante este domingo, y entonces le participamos que este canal está en el canal de YouTube, Calidad Gerencial 19, Calidad Gerencial 19, por si usted lo quiere ver. Y entonces esperamos verlo el próximo domingo a esta hora, a las 12 del día, para que volvamos a ver otro programa educativo, interés, calidad gerencial. Le deseamos una feliz tarde y esperamos verlo la semana que viene. Muchas gracias.